Miércoles 5 de junio de 2019, disfrutando por supuesto el touch de la semana. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y le platico que esta debe ser la demostración del compromiso mundial por la protección de nuestro planeta, un momento para actuar con contundencia. La jornada ambiental convocada por la ONU se dedica a la lucha contra la contaminación atmosférica, así que qué mejor día que apreciar a nuestro planeta y hacer algo por ayudarlo, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos andan saludando a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, en YouTube lo mismo y a través de la plataforma en internet nos localiza como www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio 940-7600. Arrancamos con las noticias. Y justamente como le comentaba, en el Día Mundial del Medio Ambiente y como parte de la Declaración Mérida 2050, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabezó la cruzada para arborizar la capital yucateca. En el Día Mundial del Medio Ambiente, como parte de las acciones del gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mérida, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la Declaración por Mérida 2050, cumpliendo con el compromiso de arborizar en el fraccionamiento Los Héroes. La Cruzada Forestal 2019 contempla la siembra de 200,000 árboles en total, 100,000 por parte del gobierno del estado y otros 100,000 por parte del Ayuntamiento de Mérida. En los próximos 3 años vamos a tener 200,000 árboles nuevos en Mérida, sembrados por el gobierno, más todos los que puedan sembrar los ciudadanos. Esto es una muy buena noticia. ¿Cómo está el tema del arbolado? Pues ya lo dijo el alcalde, ¿no? Tenemos buena calidad de aire, pero todos queremos más. Cuando empieza el calor, ¿en qué es lo primero que pensamos todos? En los árboles, ¿verdad? Hay que sembrar árboles, pero yo les voy a decir algo, y aquí está el alcalde, apenas termina el calor y empieza el frío, ya nadie se acuerda de los árboles. El tema es cómo hacemos que esto pase de ser de moda de temporada, de mayo, junio, julio, a que sea algo permanente en el que todos pensemos todo el tiempo. Pidió a los vecinos regar los árboles por lo menos 2 veces por semana para mitigar el calor, principalmente en los fraccionamientos. Este incentivo lo que va a generar es que el compromiso del ayuntamiento sea poder premiar a todos aquellos ciudadanos que estén conscientes de que el medio ambiente es una responsabilidad de todos. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, explicó que la calidad del aire de la ciudad se encuentra en óptimas condiciones. Además, comentó que en los próximos días, el Cabildo de la comuna aprobará un nuevo esquema dirigido a los propietarios de casas que tengan plantado un árbol mayor a 6 meses en sus domicilios, pues obtendrán un subsidio del 5% respecto al pago del impuesto predial en el próximo año. Vila Dosal, junto con el alcalde de Mérida, sembraron un árbol en la avenida 136 por 97 del fraccionamiento Los Héroes. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y escucha bien, el Parque Ecológico del Poniente cumple 22 años y mire, así fue como lo celebraron. Aún no salía el sol cuando comenzaron a llegar los corredores al Parque Ecológico del Poniente para participar en la convivencia deportiva que se efectuó por 3er año consecutivo, con motivo de su aniversario. Fueron 22 vueltas las que dieron unos 200 corredores, una por cada año que cumple el parque. Luego cortaron y compartieron el pastel conmemorativo. Sergio Iván Pereira Gamboa, integrante del club Eco Runner y uno de los organizadores del evento, recordó que el parque se inauguró en 1997, luego de que por varios años fue usado como basurero. Mucho tiempo tuvo Enequem. Posteriormente se convirtió en para sacar Sascap, para construcción de calles. Y eso lo dejó como, después basurero. Un viaje de los del ayuntamiento fueron a España y en una ciudad de España tomaron esta idea de esos espacios abandonados, convertirlos en ecológicos. Entonces, esa fue la idea y por eso le llaman Parque Ecológico. A diario acuden más de 200 personas por la mañana y en la tarde para ejercitarse, pero los fines de semana también asisten familias a disfrutar del contacto con la naturaleza. A venir a conocer más, viene mucha gente con su familia a conocerlo, porque es muy bonito, tiene animales, muchos animales, tiene patos, tiene tortugas por allá, mucho pájaro que no es común allá. Aquí viene a refugiarse
Por eso vienen muchos fotógrafos y le toman fotos y los suben, ¿verdad? Vale la pena, hay un espacio, es un parque limpio, es un parque seguro. El parque cuenta con sanitarios, piscina, lago, área de juegos infantiles, canchas, entre otros servicios. Porque es un parque prácticamente completo, tiene de todo, tiene pista, tiene donde por fuera, no fastidia, tiene bajadas y subidas, tiene arena, tiene zacate. Entonces eso ayuda mucho desde el punto de vista de poder venir a hacer ejercicio acá. Los scouts acuden al parque para acampar, los estudiantes lo visitan para hacer sus tareas bajo la sombra de los árboles y las quinceañeras, novios y familias para sus sesiones de fotos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Le cuento ahora que bajo el lema Consume con moderación, este miércoles se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y le cuento que el lema hace referencia a que hay 1.3 millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año, mientras que la cifra de desnutrición asciende a 1.000 millones de personas. Esta conmemoración se estableció el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas y desde entonces se busca crear conciencia en todos los seres humanos, porque todos somos agentes de cambio. Podemos vivir sin plástico y debemos hacerlo, porque es el peor veneno para el planeta, aseguró la ambientalista Rosario Sosa Parra. Dejar de usar plásticos, llevar nuestras bolsas al supermercado y decirle no al plástico. El plástico es el peor veneno y asesino del planeta. Regresar a los tabucanes, regresar a las bolsitas para las verduras, frutas. Tenemos que cambiar, ya no tenemos mucho tiempo. Con base en la ONU, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, economía y salud de las personas. Unos 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Casi 70% o más van al medio ambiente o a vertederos. En promedio, una persona utiliza al año 200 bolsas de plástico, las cuales tardan 400 años en descomponerse. La ambientalista pidió a la sociedad dejar el plástico de inmediato. Si no actuamos, el futuro no es halagüeño. Estamos ante un futuro muy incierto. Este planeta es nuestro hogar. No hay a dónde ir. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y ahora le cuento que evaluarán programas sociales. El objetivo es alcanzar mejorías que a fin de cuentas genere beneficios para los ciudadanos. Los servidores públicos se capacitan para mejorar los programas sociales a beneficio de los ciudadanos y para optimizar los recursos públicos destinados a esos proyectos. Los trabajadores de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación aprenderán a evaluar mejor los programas sociales que implementa el gobierno a fin de obtener mayores resultados con menos presupuesto. El evento se realiza cada año con organizaciones nacionales y extranjeras y en esta edición Yucatán se sumó al proyecto. Cuenta con 38 países y más de 260 eventos a nivel internacional. Yucatán se sumó a este evento a través de estas jornadas en donde buscamos que servidores públicos, academia civil participen para ir incorporando la perspectiva de la evaluación en todo el quehacer público. Lo que se busca es de que el gasto público sea eficiente, sea de calidad, disminuir en lo mayor posible lo que es el gasto corriente y priorizar el gasto en inversión. Con el aprendizaje se capacitarán funcionarios que ejerzan recursos estatales, municipales y federales. El cómo se diseñan los programas y que estos programas atiendan la problemática que es realmente sentida por la población, que no sean programas que simplemente sigan una inercia y que sean programas que atiendan esos problemas y solucionen más que nada la calidad de vida de la población. Con el conocimiento adquirido también se valoran los proyectos emprendidos por el gobierno para determinar cuáles han dado buenos resultados y cuáles de ellos deben mejorar a fin de que se cumplan con los objetivos establecidos en beneficio de las familias de Yucatán. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a la primera pausa comercial de la tarde. Le invito a que se quede con nosotros, no nos tardamos nada.
Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del Estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El PRD propuso el aumento al salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que aumente tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y antes de continuar con las noticias le enviamos un caluroso saludo a Adriana Vargas León que nos sintoniza desde Espita, Yucatán y también a Máximo Canto Moguel que se andan reportando a través de las redes sociales. Y ahora le pregunto, ¿está en búsqueda de un nuevo empleo? Pues preste atención a la siguiente información ya que durante la segunda Feria del Empleo se ofertarán trabajos con sueldos de hasta 18,000 pesos. Más de 1,200 vacantes se ofertarán en la segunda Feria del Empleo del año, que llevará a cabo el Servicio Nacional de Empleo Yucatán el 12 próximo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Y en esta ocasión estaremos contando con 47 empresas, con las cuales estaremos ofertando un aproximado de 1,220 plazas vacantes en puestos operativos, técnicos y profesionistas, con sueldos que oscilan desde los 4,000 hasta los 18,000 pesos. Y con esto Barón Cermeño dijo que de esta manera se pretende satisfacer la demanda de todas las necesidades que existen en el sector de servicios, comercio e industria. Recordó que en la feria realizada en marzo pasado se ocuparon 400 de las 800 vacantes ofertadas, es decir, el 50%. Invitó a los buscadores de empleo o quienes aspiran a un trabajo con mayor remuneración a asistir a la feria y registrarse en las páginas www.ferias.empleo.gov.mx o www.empleo.gov.mx. Se ofrecerá transporte gratuito desde las 8 de la mañana, saliendo del Parque de Santa Lucía. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Pasamos a otro sector y le platico que la promoción de Yucatán en el mundo está rindiendo frutos. Lo dicen los números. En pocas palabras, se registró la inversión extranjera directa más alta para el inicio de una administración estatal. En el primer trimestre del año, Yucatán registró el flujo de inversión extranjera directa de 74.8 millones de dólares, es decir, superior al registrado en 2018, según informó la Secretaría de Economía del Gobierno de México. La inversión extranjera que se destinó a Yucatán en 2018 fue de 73 millones de pesos, cantidad que se superó en el primer trimestre del año al llegar a los 74.8 millones de dólares. Los indicadores son resultado de la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal de promocionar a Yucatán en el país y el mundo, en busca de negociaciones para atraer al Estado nuevas inversiones, que se reflejan en más y mejores empleos para los yucatecos, especialmente en las comunidades. Responden a la estrategia de combatir la pobreza con la generación de empleos formales y de calidad para que la gente tenga acceso a mejores condiciones de vida y mayor desarrollo. Según la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, las principales inversiones que se registraron en Yucatán en el primer trimestre del año provinieron de Estados Unidos, con 47.8 millones de dólares, y de España, con 13.7 millones de dólares.
El principal destino de la inversión extranjera directa entre enero y marzo fueron los servicios financieros, con 26.3 millones de dólares, seguido de la industria manufacturera, con 23.1 millones de dólares, y el comercio, con 10.4 millones de dólares. En los primeros 6 meses del gobierno estatal se logró la llegada de 89.9 millones de dólares, que representa la inversión extranjera directa más alta de la que se tenga registro para el inicio de una administración estatal, con el incremento del 123.7% en comparación con el flujo registrado en el mismo lapso de la gestión 2012-2018, en la que se observó la atracción de 40.2 millones de dólares. Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, y precisamente por el buen resultado de las inversiones extranjeras, varios sectores empresariales actualmente tienen bastante posibilidad de crecimiento. La seguridad que vivimos en el estado es un factor importante. Como resultado de la inversión extranjera que llega al estado, las empresas de los sectores inmobiliario y de tecnologías de la información son las que mayor crecimiento registran en los últimos meses, informó el presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gomori. Precisó que la seguridad que se vive en el estado es motivo para que empresas internacionales volteen a ver a Yucatán. Yucatán particularmente pasa por una condición extraordinaria de buen ánimo de inversionistas y de desarrollo social y económico. Creo que los temas de seguridad jurídica, un pacto social que nos permite una convivencia adecuada entre los yucatecos y que ayuda a que las condiciones de instalación de empresas se den. Evidentemente ha habido un trabajo que ha tenido continuidad en el tema del desarrollo económico en el estado y bueno, afortunadamente esa estrategia está haciendo que muchas empresas volteen a ver a Yucatán. Expresó que varios sectores del estado han demostrado un crecimiento importante en los últimos meses. Hemos visto la instalación de una industria cervecera que ha dejado un entorno muy favorable a su alrededor. Todo lo que es el transporte ha crecido, la demanda en el puerto de altura ha crecido. Estamos viendo cómo estas empresas que vienen del sector automotriz se están instalando en el estado, el desarrollo muy importante de empresas del sector aeronáutico, en fin, ni qué decir, empresas del tema agroindustrial, donde además nos preocupa mucho que hayan decisiones y grupos de intereses no claros ni transparentes que obstaculicen el desarrollo de algunos proyectos, particularmente en el campo y o en las energías renovables. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas y mire, para abrir nuevas rutas de cooperación económica que fortalezcan la presencia de las empresas locales en otros mercados y promover el intercambio tecnológico entre sus asociados, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida firmó un convenio con la Gran Cámara de Comercio de Miami. Por su parte, el presidente de la Canaco Servitur de Mérida, Michelle Salum Francis, resaltó el alcance que tiene el acuerdo con la Organización Comercial de Miami para acercar a las empresas yucatecas a importante nicho de negocios. Y de la mano con este tema, mire, le comento que empresarias se capacitan para mejorar sus negocios. El objetivo es que las mujeres tengan conexión con empresas de financiamiento para beneficio de sus empresas. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán trabaja en la capacitación de sus agremiadas y su vinculación con empresas de financiamiento a fin de que obtengan créditos para sus negocios. Aunque las mujeres empresarias emprenden en cualquier ámbito, el comercial es el más importante. Por medio de la organización, las agremiadas mejoran la calidad de sus negocios. Ameyuc siempre se ha caracterizado por dar la capacitación, el apoyo y el acompañamiento a todas sus asociadas. Hoy por hoy tenemos muchos proyectos en puerta, algunos en conjunto con el sector público, que estamos trabajando y se presentarán próximamente. La agrupación tiene una alianza con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
para que sus afiliadas se vinculen con financieras para obtener créditos para mejorar sus negocios. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Seguimos con más noticias. Impulsando el crecimiento sustentable, sostenido e incluyente. Ese fue el lema del 9º foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que preside Francisco José Álvarez Cuevas. En el evento participaron conocidos analistas y personalidades de las finanzas y del mundo de los negocios, quienes dieron consejos para que los empresarios crezcan a beneficio de la sociedad. También en el foro, la analista Mari Carmen Cortés habló de su visión de la situación económica y las políticas públicas. Por último, le platico que al foro asistieron dueños de empresas, emprendedores, estudiantes del área de negocios y, por supuesto, también ejecutivos. Y antes de irnos a la pausa comercial, los saludos son para Gaby Mo desde la comisaría de Cauquel y también para María Belén Canul, que nos dice que nos sintoniza desde Comchem City. Le adelanto que al volver de la pausa nos vamos de viaje a San Francisco, California, para conocer la participación de los yucatecos en este majestuoso carnaval. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Perdón, mamá. Perdón, papá. No podremos alcanzarnos en la frontera. Yo cuidaré de mi hermana pase lo que pase. Tengo miedo. Los migrantes, entre ellos los menores no acompañados, sufren constantes abusos a su paso por México, desde la discriminación y xenofobia hasta detenciones arbitrarias de la autoridad y la desaparición. La migración es la búsqueda digna y legítima por mejorar la calidad de vida. La CNDH te defiende, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y escuche bien, el Carnaval de San Francisco nació en 1979, se lleva a cabo cada año en Mission District y atrae a 400,000 personas. Es uno de los carnavales más diversos, pues abraza las culturas de todo el mundo. Le platico que durante el derrotero más de 50 contingentes desfilan bailando salsa con algunas canciones latinas. El reggae también se hace presente desde Jamaica. La cultura china también desfila mostrando enormes dragones y la jarana no podía faltar, se hace presente en esta muestra cultural internacional desde hace 15 años. Hoy le invito a que juntos vayamos a San Francisco, California. En San Francisco, California, cada año se celebra el carnaval como nadie lo hace en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? Porque los yucatecos estamos presentes desde hace 15 años. Es una fiesta que dura un fin de semana y culmina con el gran desfile, un derrotero que abraza el multiculturalismo. Abriéndose paso con un sombrero gigante instalado en un carro alegórico, una reina ataviada con el traje yucateco y la orquesta jaranera de Misiones Culturales, presentándose por primera vez en la historia del Carnaval de San Francisco, California, arrancó el contingente de los yucatecos. Ternos multicolores, elegantes guayaberas, rebozos brillantes, alpargatas relucientes, parejas de jaraneros, damas, caballeros, todos zapateando y valseando en compás 3x4 y 6x8.
La cabeza de cochino, el baile de las cintas y los triciclos también formaron parte de esta gran fiesta, en la que el humor y el carisma de los yucatecos resaltaron entre los contingentes. Primera vez que gracias a nuestro gobernador, primera vez que tenemos la orquesta en vivo y creo que nos llevamos un 10. Y más que nada, nuestros jaraneros, que como les repetí hace rato, aparte de ser jaraneros, son unos atletas, porque es, ¿cómo te puedo decir? Es difícil correr las calles que hicieron. Tras la muestra de Yucatán en Mission Street, San Francisco, California, desfilaron decenas de contingentes más. La División Oeste de la Liga Nacional de Béisbol, autos clásicos y tuneados, danzantes que representaban la cultura azteca, escuelas internacionales que montaron espectáculos con niños, batucadas, plumas, lentejuelas, flores y bordados, haciendo del Grand Parade una increíble fiesta en la calle que enaltece el lema "La cultura cura". Con imágenes de Demis Cham, Lip de Nojeda, Teleyucatán te informa. Muchísimas gracias a todos los migrantes yucatecos que nos recibieron con los brazos abiertos y que hicieron de esas grabaciones un momento espectacular. Un saludo hasta San Francisco, California. Vamos con más noticias y mire, comprometidos con la formación integral, estudiantes de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán demostraron lo aprendido en las diversas asignaturas que en la máxima casa de estudios les brinda para complementar su formación durante la Jornada Cultural 2019, realizada en las instalaciones de la escuela. Los estudiantes complementaron su formación académica mediante la práctica del deporte y el aprendizaje de diversas artes y lenguas como la maya, la china y la inglesa, sin perder de vista, por supuesto, las raíces yucatecas. Le cuento que entre las actividades hubo conferencias, talleres, venta de alimentos típicos, exposiciones y otras actividades que juegan un papel muy importante en la formación académica de los estudiantes. A través de este programa, meridanos rediseñarán diversos parques de Mérida. Este año están en la lista 15 centros de esparcimiento. Numerosos meridanos se suman al programa de rediseño de parques que realiza el ayuntamiento. Este año se remodelarán 15 centros de zonas de esparcimiento, informó el director de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo. Que la idea es que los mismos vecinos participen, los mismos vecinos nos compartan sus inquietudes y sobre todo nos compartan lo que les gustaría tener en su espacio público. Ese va a ser un esfuerzo innovador. La idea es que poco a poco todos los espacios públicos de Mérida se trabajen con la participación de la ciudadanía y que vayamos consolidando un modelo de diseño participativo que podamos luego trasladar a otros espacios públicos. Hoy comenzaremos con parques que pueden ser nuevos o que puede ser que estén en etapa de remodelación, en los cuales pues la participación de los vecinos va a ser fundamental. Comités vecinales y autoridades municipales se reunirán en algunas colonias para rediseñar los parques. No hay ningún requisito más que habrá una convocatoria pública en la zona, en la colonia, en la comisaría y pues están invitados todos los vecinos. Lo único que les pedimos es que vayan de manera respetuosa porque la idea es ponernos de acuerdo. Entonces se valen todas las opiniones, pero tienen que estar dispuestos a llegar a acuerdos con sus vecinos de qué es lo mejor para la comunidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Van más de 1000 fachadas rescatadas en el centro histórico de Mérida. El objetivo es conservar los predios, pues son considerados joyas arquitectónicas. Más de 1.250 fachadas del centro histórico de Mérida fueron intervenidas por medio del programa Rescate de Fachadas del Ayuntamiento de Mérida, que se realiza desde 1995. En el centro histórico, el segundo más grande del país, hay 19.900 predios, de los cuales 3.906 tienen valor histórico. El programa pretende que los predios se conserven porque son considerados joyas arquitectónicas. El programa de rescate, el propietario lo único que da es el material. Nosotros vemos todos los permisos, vemos, sacamos una lista de materiales que se va a usar, damos los albañiles que lo hacen, o sea, todo lo que tenga que ver con el rescate, salvo el material, nosotros somos los que lo proporcionamos.
Los propietarios de los predios interesados en participar en el programa tienen que acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano y en un tiempo no mayor a 4 meses, si se autoriza la intervención, se realizan los trabajos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bajamos solamente los acabados flojos, consolidamos lo que está bien, le ponemos acabados que no son de cemento, normalmente los morteros que usamos son a la cal, y también tratamos de conservar la originalidad lo más que se pueda. Los beneficiarios del programa se ahorran hasta 50% del costo de la obra. Hay unos 15 predios en trámite y 10 a la espera de ser intervenidos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas. Las condiciones del tiempo durante el touch de la semana se muestran bastante inestables. Aunque despertamos con el cielo nublado en algunos puntos de Yucatán, el calor es un hecho, sigue presente. Según previsiones, hay probabilidad de lloviznas en la costa, pero para más detalles, ya lo sabe, como todas las tardes, vamos con el pronóstico del tiempo. Ya estamos a mitad de semana y el dominio de un sistema de alta presión sobre el norte de la región favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la península de Yucatán, ocasionando condiciones de cielo despejado a medio nublado con probabilidad para lloviznas en la costa norte de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas de 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerda cauciones. Teleyucatán te informa. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta. Aún hay más información. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso y les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Qué gusto que nos acompañe. Ahora nos trasladamos hasta Tecash, en donde el fiscal general del estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona, inauguró las oficinas de investigación criminalística y mediación que incrementan los servicios en esa zona a beneficio de las poblaciones de 20 municipios específicamente. El funcionario resaltó que la apuesta es por la cercanía con la ciudadanía y la descentralización de los servicios, así que continuarán reforzando a las fiscalías investigadoras de comunidades del estado. Además, le cuento que la dependencia extenderá el campo de acción de la Dirección de Dictaminación Pericial del Instituto de Ciencias Forenses y promoverá la coordinación con la Policía Municipal, Ministerio Público, los servicios científicos periciales y se eficientarán los esfuerzos de las agencias 12ª de Tecash y 14ª de Ticul para la integración de sus carpetas de investigación. Vamos con otros temas. El Poder Judicial del Estado renovó su compromiso con la sociedad, pero eso sí, aún hay retos que superar, pero afirman que se hará con profesionalismo. Superar las limitaciones presupuestales y crecer con base en el trabajo esmerado y de calidad al que estamos obligados y comprometidos como servidores de la sociedad es el reto que enfrentamos en el Poder Judicial del Estado, manifestó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, al rendir su informe anual de actividades 2018 y ante la Secretaria General de Gobierno del Estado, María Fritz Sierra, dijo que el reto se superará con profesionalismo, pero sobre todo con el trato digno y humano a las personas a quienes servimos. Quienes buscan que se imparta justicia y acuden a la resolución de conflictos en los juzgados tienen la garantía de que la institución trabaja permanentemente para optimizarse, acercarse a la sociedad, fortalecerse y ofrecer mejor servicio. Ávila Heredia reconoció el trabajo de los más de 1000 servidores públicos que laboran en la institución y su esfuerzo y dedicación diaria en la delicada y compleja labor para la resolución de controversias. Tele Yucatán te informa. Cambiamos totalmente de escenarios y quién no recuerda su infancia, esa época en la que el ratón de los dientes estaba al acecho para llevarse los famosos dientes de leche y dejarnos una moneda a cambio. Seguramente para aligerar el proceso con la ayuda de un hilo, jalaba la pieza para retirarla de la boca. Y es de lo más común, pero ojo, según especialistas, esta es una muy mala práctica que podría traer repercusiones a la salud. Una práctica común cuando empiezan a caerse los dientes de leche es tirar el diente flojo amarrándole un hilo, pero esta medida no es la más adecuada porque puede causar desde una gastroenteritis hasta una infección en las encías. Actualmente lo más recomendable es por cuestiones de asepsia, por cuestiones de limpieza, que acuden al servicio para que nosotros allá realicemos el proceso de extracción dental, que muchas veces no es necesario ni que anestesiar al niño con una simple pequeña aplicación de una xilocaína tópica, que es un anestésico tópico, pues realizamos el procedimiento. Los niños comienzan a perder sus dientes temporales, conocidos comúnmente como dientes de leche, a partir de los 6 años y durante los siguientes 7 años. Unos 28 dientes permanentes reemplazan a los 20 de leche originales. El cuidado dental debe iniciar desde que sale el primer diente. Aproximadamente, según las estadísticas, entre los 6 y los 7 meses debe evolucionar el primer órgano dental. Es muy importante que acudan para una revisión bucal generalizada y en ese momento el estomatólogo les dará unas indicaciones de cómo empezar a cuidar los dientes de estos pequeños. No podemos utilizar un cepillo dental porque es un niño muy pequeño, pero les vamos a dar la instrucción de utilizar una gasa humedecida para que al término de que tome su lechita, seno materno o que ya coma papillas el bebé, se le limpie con esta gasa humedecida. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos hará decir quisiera tener una vida de perro. Y vea por qué le digo, este adorable can está en su hamaca cómodamente meciéndose y disfrutando del agradable clima, así como lo ve en su pantalla, sin ninguna preocupación más que pensar en sus croquetas. Este perrito goza de la vida en su cómoda hamaca. Es un can
100% yucateco. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los últimos saludos de la tarde van para Adriana Blanco, que nos sintoniza desde la Colonia Industrial, y también para Kitty Zip, que saluda y dice que muy bonito el reportaje de San Francisco. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Usted y yo tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Esto es Teleyucatán Te Informa. La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país. Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras Tierras de Trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán Te Informa. Hoy estaremos hablando del béisbol de la Liga Mexicana. Los Leones, bueno, pues ayer los melenudos ganaron el primero de la serie en el Cuculcán ante el equipo de los Tigres de Quintana Roo por pizarra de 10-2. Excelente labor monticular de César Valdés, este dominicano que, bueno, pues pone su récord ya en 8 ganados
ganados y 0 perdidos, y además, bueno, pues es uno de los 5 melenudos que fueron elegidos para estar en el Juego de Estrellas 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Le tendremos el reporte completo de esta victoria, que propiamente se escribió en la tercera y sexta entrada, cuando los Reyes de la Selva fabricaron rallies de 4 anotaciones. En información del atletismo, estaremos hablando acerca de lo que va a ser la 7ª jornada deportiva DARE. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio y van a haber diferentes competencias para niños y jóvenes desde los 6 y hasta los 15 años de edad. También se presenta la convocatoria de lo que se va a hacer pues en una carrera estudiantil en Ciudad Cauquel. El próximo sábado 29 de junio va a ser con un recorrido, una distancia esta carrera de 5 kilómetros. Y en la Olimpiada Nacional, el primer día de competencias del polo acuático, una de las disciplinas donde Yucatán es subsede. Y bueno, pues malos resultados para Yucatán en la categoría infantil. Se pierde ante su similar de Nuevo León. De esto y mucho más estaremos platicando, y como todas las tardes la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, buenas tardes, gracias por seguirnos allá en casa con toda la información de los deportes de este miércoles ya a mitad de semana, y como tú bien dices, 5 melenudos pues fueron ya convocados para el Juego de Estrellas, que esta vez va a ser en la capital del país, en el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México, 15 y 16 de junio, entre ellos 3 lanzadores y 2 jugadores de cuadro. Ya les estaremos informando más adelante quiénes son los peloteros de los Leones. Por lo pronto, rapidito, en nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que puedas estar en contacto con nosotros. Pues vámonos al tema del béisbol, y como decías, ¿no? 5 peloteros, 3 lanzadores, ellos son Joan R. Green, estará César Valdés, José Samayoa, el infielder, la vieja Héctor Hernández, y el receptor Sebastián Valle, los 5 melenudos que, bueno, pues Yucatán tendrá como representantes en la edición 2019 del Juego de Estrellas. Pero vamos a ver la historia. Ayer, el primero de la serie, el Cuculcán, los Leones sacaron la garra y vencieron 10 carreras a 2 a los Tigres de Quintana Roo. El dominicano César Valdés lució en la lomita durante 8 entradas, y los Leones de Yucatán, con ofensivas de 12 imparables y par de rallies, vencieron 10 carreras por 2 a los Tigres de Quintana Roo para llevarse el primero de la serie anoche en el Parque Cuculcán. Valdés llegó a la marca de 8 ganados sin derrota esta campaña. El dominicano solo permitió 3 hits y 2 carreras. El debutante Manny Parra lo relevó con éxito. La derrota fue para Marco Quevedo. En el episodio de las buenas noches, los Tigres tomaron ventaja con par de anotaciones, pero los Leones se soltaron la melena en la tercera y sexta entradas respectivamente, con ataque de 4 anotaciones que los enfilaron al triunfo. El novato Kevin Zamudio disparó el primer vuelacercas de su carrera en la cuarta entrada con la franela melenuda. Esta noche, en el segundo de la serie, Jorge Luis Castillo lanzará por los Tigres, mientras que Jesse Estrada lo hará por los Leones de Yucatán. La Liga Mexicana dio a conocer la lista de jugadores para el Juego de Estrellas, a celebrarse el 15 y 16 de junio en el estadio Alfredo Harp Helú de la capital del país, y en donde aparecen 5 melenudos que son Héctor Hernández, Sebastián Valle, Joan R. Green, César Valdés y José Samayoa. Bien, dejamos al rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que se presentó este mediodía lo que será la edición número 7 o la 7ª jornada de deportiva DARE, esta en la modalidad del atletismo. Van a participar un total de niños de 6 a 15 años, esto va a ser el día domingo 7 de julio. Se presentó esta mañana la convocatoria de la 7ª jornada atlética de educación preventiva contra el consumo de drogas, DARE, por sus siglas en inglés, que realiza la Subdirección de Deportes del Ayuntamiento de Mérida en coordinación con la Policía Municipal
y que se efectuará el domingo 7 de julio sobre el Paseo de Montejo. En realidad el reto de esta carrera de este año es que se incremente la asistencia de los padres. Y vamos a tener ahora actividades para que a lo largo de la carrera estén interactuando ellos con algunos stands que den información de seguridad, información de prevención de las drogas y que puedan convivir con sus hijos. Queremos que esta carrera sea de mucho mayor convivencia entre padres e hijos durante la jornada. La jornada atlética está dirigida a niños y jóvenes de 6 hasta 15 años de edad, quienes participarán en competencias atléticas de 100 hasta los 500 metros en ambas ramas. Hemos tenido algunos cambios, hay personas que nos hablan de otras ciudades que quieren venir a correr porque para ellos el evento es prácticamente de preparación para otras carreras futuras. Hemos tenido un poquito de dificultad para ello por los registros y les hemos explicado que no se preocupen, que verdad el espíritu de la carrera no es competitivo, queremos que convivan, pero sobre todo que convivan alrededor de ese concepto. La premiación constará en trofeos para los 3 primeros lugares de cada categoría y rama, así como medallas de participación para los primeros 100 corredores en cruzar la meta. Retomamos el béisbol y bueno, pues hoy los melenudos estarán teniendo, como ya habíamos platicado, a Jesse Estrada en el centro del diamante en el segundo de la serie en el Cuculcán ante el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Por cierto, los melenudos, a pesar de ganar, bueno, pues se mantuvieron en el quinto peldaño. En la zona sur, el standing, el equipo de los Guerreros de Oaxaca con 32 victorias y 20 derrotas en la primera posición. En el segundo peldaño, los Diablos están a 2 juegos y medio. Puebla en el tercer escalón a 4 juegos. León, que también ganó, se mantiene en el cuarto lugar a 7 juegos. Yucatán tiene 33 victorias a cambio de 23 derrotas, quinto peldaño a 8 juegos y finalmente, bueno, de los primeros está en el sexto peldaño el equipo de los Tigres, rival en turno de los Leones, está a 12 juegos. La actividad en la zona sur del béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos tocando pues el tema de la Olimpiada Nacional, el polo acuático, primer día de competencias en el Cuculcán en la categoría infantil y el anuncio de la convocatoria de la carrera estudiantil en Ciudad Cauquel el próximo sábado 29 de julio. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Continuamos en esta emisión de Deportes de Yucatán Te Informa y vámonos al atletismo. El próximo 29 de junio se va a realizar la primera edición de la carrera estudiantil en Ciudad Cauquel, un evento que va a tener como recorrido pues una distancia de 5 kilómetros. Los detalles. El próximo sábado 29 de junio se realizará en Ciudad Cauquel una carrera estudiantil de 5 kilómetros y una caminata familiar de 3,000 metros, anunció este miércoles en conferencia de prensa Evelio Peraza, organizador del evento. La carrera pues la vamos a tener el sábado 29 de junio a las 7 de la mañana, previa a la activación física de 6:30 como es costumbre, y vamos a tener el recorrido allá en Ciudad Cauquel y obviamente premios para los ganadores de ambas ramas, varonil, femenil, categorías de alumnos de la escuela y categorías de público en general. Vamos a tener en la carrera después
el área para la recuperación con los fisioterapeutas, la Feria de la Salud. La carrera, que este año se realizará por primera vez, busca fomentar entre la comunidad estudiantil la cultura del deporte para vivir de forma saludable y se realizará en 2 categorías, estudiantes y público en general en ambas ramas. Es la primera edición. El objetivo de hacerla es ir creando conciencia de la importancia que tiene la actividad física, el deporte, en las personas, y qué mejor que empezarlo con los futuros profesionistas que tenemos hoy en la escuela, que vayan con sus familias, que sean también ellos no solo profesionistas en su área, sino que sean promotores de la actividad física, del deporte, para tener una sociedad mucho más saludable. Además de la carrera, se informó, se realizará una feria de la salud y se amenizará la competencia con música en vivo. Los primeros en cruzar la meta recibirán trofeos especiales que llevarán por nombre Trofeo Ayuntamiento, Trofeo Acrodey y Trofeo IDEI. Bueno, y como le comentamos al inicio del programa, iniciaron las actividades en la Olimpiada Nacional del Polo Acuático. Pues desafortunadamente los resultados no fueron positivos para Yucatán. Inició este miércoles la actividad del polo acuático de la Olimpiada Nacional 2019 en la alberca del Centro Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán. En el primer día de competencias, los resultados arrojados en la categoría infantil femenil fueron los siguientes. Jalisco venció 17-6 a Aguascalientes. Posteriormente, en el segundo turno de esta mañana, Nuevo León le ganó a Yucatán 28-0 y finalmente el equipo de Michoacán superó 28-3 a Guanajuato. El polo acuático de la Olimpiada Nacional 2019 durará una semana y se competirá en categorías infantiles y juveniles. Y el cuadro de medalla, los primeros 5 al día de hoy, bueno, pues en la primera posición se mantiene Nuevo León con 112 metales de oro. En la segunda posición está el estado de Jalisco con 102 oros. Los atletas de Baja California han obtenido 86 metales dorados, están en la tercera posición. Yucatán firme en el cuarto peldaño, al día de hoy 51 medallas de oro, 49 de plata y también 51 de bronce. Y en el quinto peldaño se mantiene también firme el estado de México con los 37 oros. Hace un par de días que no suban otra presea dorada, pero ya está el estado de México en el quinto peldaño. El cuadro de medallas al día de hoy, Olimpiada Nacional 2019. Y de esta forma estamos llegando a la parte final, mi estimado Tony. Le recordamos 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Correcto, así es, mi estimado Mario. Hoy solo falta una disciplina que sería la gimnasia trampolín para que Yucatán ya tenga las 8 y canotaje, que son las 8, los 8 deportes que Yucatán albergará en esta Olimpiada Nacional. Así que vamos a ver en lo que resta de lo que queda de esta justa nacional deportiva. Sí, se va a hacer en el transcurso de estos días, ya que el 15 de junio acabará la Olimpiada Nacional. Nos vemos, gracias, buenas tardes, hasta la noche. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando